¿Echa de menos su hogar? Capax. ¿Capas? K mayúscula, guión, P, A, X mayúsculas. Capax es un planeta. Pero no se preocupe. No saldré disparado de su pecho. No estoy preocupado. Pero solo conozco la existencia de 9 planetas. En realidad hay 10, pero eso no importa. No soy de su sistema solar. Capax está a 1000 de sus años luz de distancia de la Tierra, en la constelación que ustedes llaman Lira. Eso está un poco lejos. Solo por curiosidad, ¿cómo llegó a la Tierra? Es cuestión de aprovechar la energía de la luz. Sé que a usted le parecerá una locura. Los humanos carecen de eones para conseguir viajar por la luz. ¿Viajar a la velocidad de la luz? Oh, no. Podemos viajar a más velocidad. A varios múltiplos de c. Porque si no, para llegar aquí habría tardado más de 1000 años, ¿verdad? Hoy es un programa muy especial. Para nosotros es un momento, pues yo creo que bastante, yo diría que incluso histórico, ¿no? Porque tenemos con nosotros en el estudio a una de esas personas que hemos leído en los libros, que hemos visto muchas veces en programas de televisión, que hemos escuchado en grandes programas de radio y que hoy está con nosotros precisamente para que nos hable de su aventura, para que nos hable de su historia, de sus vivencias y sobre todo de su trabajo y de ese mensaje que está difundiendo por el mundo. Es nosotros que Sixto Paz Wells, y que ya les anunciábamos la semana pasada que iba a estar aquí con nosotros. Con Sixto hablaremos de su nuevo libro, hablaremos también de las conferencias que está dando en Murcia, de ese seminario que va a dar también mañana y pasado, y sobre todo profundizaremos en el mensaje, la vigencia que pueda tener el mensaje hoy en día de la misión Rama y del contacto con seres de otros planetas. Es el tema monográfico que tenemos para esta noche. Los saludos de Javier Torrano, que se encuentra ante el control, y ante los micrófonos Joaquín Abenza. Ten cuidado. Vas a subir el último peldaño. Hoy casi todo el mundo habla tranquilamente de ovnis. Incluso dicen que ya se habla poco. Hay quien ha llegado a decir que el tema ya no está de moda, que hablar de ovnis es algo del pasado y que lo que vende ahora es la parapsicología, los templarios, las casas encantadas, etc. Lo que es verdad es que cada vez que hacemos un programa relacionado con la ufología, pues nos llegan muchos correos electrónicos, tenemos muchos comentarios por parte de los oyentes y son programas realmente muy descargados luego de la página web. No creemos que la ufología esté, digamos, en desuso, esté poco menos que sin estar de moda. Creemos que los ovnis siguen interesando y también sigue interesando lo que puede haber detrás de ellos. Y eso es precisamente lo que esta noche vamos a intentar hablar, y para eso nos vestimos hoy nuestras mejores galas para recibir pues a una de esas personas que son conocidas a nivel mundial y que han pasado los últimos años dedicándose precisamente a intentar hacernos comprender lo que para ellos es el mensaje de los extraterrestres. Sixto Paz, buenas noches. Muy buenas noches, Joaquín. Muy buenas noches a todos los miembros de la mesa. Realmente un placer, un gusto estar aquí en el último peldaño. Pues el gusto es para nosotros y la verdad es que hace ya mucho tiempo que queríamos que estuviese con nosotros, bien fuese a través del teléfono, pero la verdad es que ha sido un sueño cumplido el tenerte aquí físicamente, que a veces, parece que las casualidades no existen y cuando uno más o menos desea una cosa al final sucede, ¿no? Lo que decíamos la semana pasada del tema del secreto, el famoso libro ese del secreto, que las cosas que se desean, las cosas que realmente se visualizan, terminan funcionando. Sixto, yo sé que muchas veces muchas personas te han preguntado lo mismo y supongo que estarás ya bastante cansado de contar la misma historia, pero yo te la voy a tener que hacer otra vez. ¿Cómo una persona, un estudiante como tú, allá por los años 70, años 73, 74, aunque tenías una escuela que era tu padre, Carlos Paz, uno de los investigadores, que yo creo que no se le ha hecho justicia en el mundo ufológico, porque fue un pionero que estuvo a la altura de los más grandes en el mundo de la ufología, de lo que se llama el ufólogo de toda la vida, el ufólogo clásico, sin decantarse por ningún tipo de movimiento, que investigó el fenómeno ovni pues con una seriedad y un rigor. Yo creo que merece la pena que esa figura se rescate, que los españoles, los peruanos, en general todos los interesados en el fenómeno ovni sepan que hubo un IPRI, un Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias, y hubo un señor que se llamaba Carlos Paz que hizo mucho por la ufología. Tú te crías en ese ambiente
¿Y cómo empieza todo? ¿Cómo empieza ese contacto, esa historia que hace que hoy estés por todo el mundo dando conferencias y llamándonos la atención sobre un mensaje que para ti es fundamental? Bueno, realmente la culpa fue de mi papá. O sea, pocas personas saben que mi padre era amigo personal de Hermann Ober, el profesor de Wernher von Braun, y que también contó con la amistad del astronauta Neil Armstrong. Entonces, realmente mi padre, pues, él era asesor en aeronáutica y astronáutica, o sea, era una persona muy leída y asesoró a la Fuerza Aérea en toda la investigación del tema OVNI. Y mi padre viajó a muchísimos lugares del Perú en helicópteros, en aviones, tomó muestras, o sea, hacía la ufología de campo, o sea, y él buscaba a través de la estadística, la investigación, el tema OVNI. Mi padre realmente no le interesaba tanto los temas de los supuestos contactos de personas, sino buscaba realmente demostrar la realidad del fenómeno OVNI como tal. Entonces, una serie de hechos sincrónicos, de circunstancias, propiciaron la experiencia del contacto. Primero, que mi padre en el año 73, a raíz precisamente de que un amigo suyo, José Rociano Holler, bajo el seudónimo Yosib Ibrahim, publicó en el año 72, Yo visité Ganímedes. Y él menciona en todo momento a un personaje llamado Pepe, y mi padre era José Carlos. Entonces todos pensaban que era mi padre, pero mi padre no tenía nada que ver con esa historia, porque era precisamente José Rociano, el que hablaba como Yosib Ibrahim, o sea, José Abraham, y a la vez también como Pepe. O sea, eran tres personajes diferentes, pero un solo autor verdadero, que era Yosib Ibrahim. Y que la historia que él contó ni siquiera una historia propia, sino la historia vivida por un diplomático que se la contó a mi padre en una reunión de la gente del IPRI allá en el año 69. Y entonces José Rociano le dijo a mi padre, o sea, José Rociano era Rosacruz, era espiritista, esoterista. Digo, Carlos, tengo la intención de sacar una historia sobre esto, una novela. Digo, sí, pero tienes que tener cuidado porque recuerda que nosotros nos comprometimos con este diplomático de no mencionarlo para nada a él. Ya, no. Y entonces sacó esta historia, ¿no? Entonces, yo nunca leí el libro Yo visité Ganímedes. ¿Por qué? Porque mi padre, como desde pequeño, siempre nos habló de esto. Nosotros lo aceptábamos como una cuestión de lógica, sentido común. No teníamos un apasionamiento sobre el tema. O sea, ya lo dábamos por hecho. En un universo tan grande, lo raro no es de que pueda haber vida fuera de la Tierra. Lo raro sería que no lo hubiese. Entonces, en el año 73, él fue invitado a dar una conferencia en una agrupación yoga, no tanto por las investigaciones que él hacía, o sea, no se le hacía pues justicia, sino más que nada para que comentara el libro. Y mi padre en ningún momento comentaba el libro. Lo único que él se circunscribía exclusivamente a comentar la posibilidad de vida extraterrestre, ¿no? Lo que era la exobiología, la posibilidad de que de pronto el universo de pronto demuestre, llegado el momento, de acuerdo a nuestra tecnología, la presencia de moléculas orgánicas y agua y todo, que nuestra tecnología todavía no nos lo permitía, pero en cualquier momento. Bueno, eso es lo que él decía. Yo fui acompañándolo, tenía 17 años, había estudiado 11 años con los hermanos maristas, mi formación era eminentemente católica, y me encuentro con un grupo, ¿no? Que era un grupo de yoga, hacían mantra, yoga, meditación, y me fascinó, me gustó. Siempre tuve una inclinación muy particular por la parte de la espiritualidad y del trabajo interno. A mí realmente lo que me motivaba más en la vida, ya con 17 años, era poder encontrar la respuesta a aquellas preguntas que todo ser humano se hace alguna vez. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Y entonces, en ese grupo yoga, yo pensé de que a través de la meditación, de la introspección, el autoconocimiento, podría encontrar esas respuestas. Y ya me quedé ahí contento y feliz. Me hice vegetariano desde los 17 años, ya tengo ahora 52. Y al año siguiente, en el año 74, salió la noticia en el diario más serio y conservador de Lima, el Diario del Comercio, que hablaba de sonido del espacio. Se hablaba del proyecto OSMA, ¿no? La versión antigua del proyecto SETI, y de que se habían captado sonidos ya y que podían ser mensajes enviados de otros planetas, civilizaciones avanzadas que podrían estar intentando comunicarse con sus similares en el universo. Recordemos de que posteriormente pues se ha dicho de que esos sonidos más bien son las emisiones de radio de los cuasares, de los pulsares, por eso realmente parecen constantes y que realmente no serían mensajes inteligentes. Pero sea como sea, esa fue la noticia, y la noticia motivó a que mi padre organizara una conferencia, y él invitó como panelista a un miembro de la Sociedad Teosófica, alto grado de la masonería, el doctor Víctor Ñáñez Aguirre, médico del Hospital de Policía de Lima. Él, amigo de mi padre, dio esa conferencia, fui acompañando a mi papá con 18 años, y fui porque este médico fue a la casa a ponerse de acuerdo con mi padre sobre los temas que se iban a tocar, y él, a mi hermano y a mí, nos invitó personalmente. Y el que una persona mayor, ¿no?, invitara a unos adolescentes, a unos jóvenes, ¿no?, para una conferencia como esta, fue una diferencia tan especial, nos hizo sentir tan bien, que fuimos, no por el tema,
Fuimos porque nos había invitado. ¿Ya? Entonces estuvimos ahí en primera fila y cuando él comenzó a hablar de la telepatía y la posibilidad de que seres de otros mundos estuvieran llegando a la Tierra, no solo con sus naves espaciales, sino que mentalmente, de forma telepática o astralmente está en sueños, y que podrían ellos tener la respuesta a esas preguntas que todo ser humano se hace: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Dije, esto es para mí. ¿Cierto? La verdad es que es un comienzo lógico en este caso, y que muchas veces, a pesar de que lo has contado en muchos sitios, no se recoge luego. Siempre se va a la parte más espectacular de ese contacto, que luego hablaremos posteriormente. Vamos a saludar al resto de amigos que tenemos aquí en la mesa del programa. Jesús Sánchez, buenas noches. Muy buenas noches, don Joaquín. Supongo que estás muy contento esta noche. Esta noche estoy anchísimo porque tengo a mi izquierda aquí a mi amigo Sixto Paz, al que le hemos visto a través de, pues eso, de muchos artículos y a través de fotografías, y para mí es un sueño tenerte, así que bienvenido, Sixto. Y también que tú tengas la gentileza de invitarme en un día tan especial. Hombre, que decían por ahí en los pasillos, hay overbooking, y es sí, la verdad es que estamos muy bien acompañados. Así, Salvador Sandoval, buenas noches. Hola, buenas noches. Defonso Cubo, buenas noches. Hola, buenas noches, Joaquín. Buenas noches, Sixto. Y todas Buenas noches. Juan Jovenza, buenas noches. Buenas noches. Juan Francisco, buenas noches. Muy buenas noches a todos los que estamos aquí. Bueno, hoy es una noche de enhorabuena. Y Maribel Gómez, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Muy contenta de estar aquí y de tener el placer de estar con Sixto Paz. También esta noche nos acompaña Paco Hernández, que también es el hijo pródigo. Hace tiempo no le veíamos por el programa. Muy buenas noches, encantado en un día tan especial como hoy. La verdad es que sí. Y supongo que tú como periodista pues lo valorarás mucho más. Claro. Por supuesto. Bueno, tenemos también una serie de amigos y amigas que están con nosotros. Yo quisiera saludar a Onsadi Sori, que está por aquí también, que es la responsable de que Sixto pues, haya venido aquí a España y que esté concretamente aquí en Murcia pues, dando esta serie de conferencias y este curso que mañana va a tener lugar también. Muy bien, pues presentados estamos todos. Vamos a narrar, porque me parece muy interesante que nuestros oyentes, antes de entrar a escuchar lo que tú nos contaste ayer en la conferencia, que yo creo que es muy apasionante y sobre todo muy de actualidad y que tiene mucho que ver con lo que está sucediendo en estos momentos. Nos acaba de llegar un correo electrónico que luego leeremos desde Connecticut, que nos habla de ya medidas en los Estados Unidos en relación con el arroz, con el precio del arroz, el cambio climático, lo que está sucediendo de una manera tan extraña, tan vertiginosa, ese deshielo de los polos, eso que parecía imposible, que ya está sucediendo, pues eso también puede que tenga algo que ver con el fenómeno OVNI, fue lo que nos contabas ayer en la conferencia tan interesante que diste en la universidad. Antes de llegar a eso, antes de entrar en ese tema, me gustaría conocer la segunda parte del relato que has empezado, que es el momento del contacto y sobre todo el momento del contacto físico. Bueno, cuando yo regreso de esta conferencia, con mi madre y mi hermana, que eran las personas con las que yo generalmente repasaba todo lo aprendido en la yoga. O sea, yo les enseñaba a ellas lo que eran los ejercicios de respiración, relajación, concentración, meditación, los practicaba con ellas en casa. Entonces les conté lo que había sido la conferencia y les dije que por qué no intentamos recibir una comunicación. Si estos seres son tan avanzados como para estar llegando a la Tierra con sus naves espaciales, de pronto ellos también tendrían la capacidad psíquica para saber cuándo alguien está queriendo conectarse con ellos. Realmente con mucho entusiasmo y sin ninguna base. Solamente con eso, entusiasmo, pues nos sentamos en torno a una mesa, mi madre, mi hermana y yo pusimos unas hojas de papel y un lápiz y acordamos que al primero que le viniera a la mente, una idea que considerara que no fuera suya, la iba a anotar en el papel y después íbamos a ir uniendo las ideas buscando un probable mensaje. Aquella noche, el 22 de enero del año 74, pues al cabo de unos 15 minutos de una meditación muy profunda, vino en mí un deseo irrefrenable de escribir, una ansiedad tal que me llevó a abrir los ojos, estaba totalmente consciente, no estaba en estado de trance alguno. En mi mente me venía la imagen de unos ojos marcadamente oblicuos que me estaban mirando. Y la ansiedad compulsiva de escribir. Agarré el lápiz y el papel, relajé la mano. Al principio fueron una serie de trazos desordenados. Y ya tratando de controlarlo para que esto no me dominara a mí, pues estaba consciente, comenzó a escribir a gran velocidad. Y cuando leí lo que había escrito, el supuesto mensaje decía: sala de hogar buena para hacer la comunicación. Me llamo Xal, soy de Morlen. Ustedes le llaman Ganímedes, una de las lunas de Júpiter. Podemos tener contacto con ustedes, pronto nos verán. Yo naturalmente pues leí eso y dije, ya me rayé, ya esto me lo inventé yo porque no puede ser tan fácil. Además, el ambiente familiar y todo lo que estaba hablando en el ambiente, o sea, que era típicamente un mentalismo, un afloramiento subconsciente, quizás un deseo no cumplido, pero creado por mi mente de un contacto. Entonces, mi madre y mi hermana me interrumpieron y me dijeron, Sixto, nosotros también hemos sentido lo mismo, solo que no lo hemos escrito. Y olvídense, su cuestión no puede ser tan fácil, si no cualquiera tendría contacto. Ya me fui a mi habitación, me olvidé el asunto, molesto por la situación misma de que hubiera sido tan fácil, y mi hermana, menor que yo, ¿no? Rosy, que lamentablemente falleció ya hace 3 años atrás,
pues llamó por teléfono a los amigos diciéndoles, oigan, no se imaginan lo que ha ocurrido esta noche. Sixto se ha comunicado con un extraterrestre. Entonces al día siguiente teníamos 20 personas en la sala de la casa, amigos del barrio, compañeros que habíamos entrado juntos a la universidad, amigos del colegio. Bueno, nos reunimos allí y todo el mundo me presionó para que repitiéramos el experimento de la noche anterior. Yo no quería hacerlo, porque no quería ni engañarme yo, ni engañar a nadie, menos aunque quedara en ridículo. Pero tanta fue la insistencia que simplemente para salir de dudas, dije, bueno, simplemente que quede demostrado que lo intentamos, pero que no era real. Y me sorprendí mucho porque nuevamente me vinieron las ganas de escribir. Durante la meditación, la mayoría meditó por primera vez en su vida, contesté preguntas que eran imposibles, que yo las supiera. Muchas de las preguntas se hicieron sin decirlas, las anotaban, las pensaban y no las decían, y sin embargo venían respuestas correctas. Yo pensé que tenía tan buena puntería que soltaba cualquier tontería y todo coincidía. Hasta el caso de una señora ahí, amiga de mi madre, que dijo que tenía un libro metido en su bolso, y si yo le podía dar datos de ese libro, y recibí el nombre del libro, el nombre del autor y el número de la página, que yo conscientemente no recordaba. Entonces yo comencé a pensar que tenía alguna facultad especial, o que había algún fenómeno extraño entre todos nosotros. Pero de que forma extraterrestre, que usted estuviera utilizando de puente de su planeta, de otra nave espacial, eso pues era ridículo. Entonces mi hermano mayor, Charlie, quien vive actualmente en Toronto, Canadá, me dice, Sixto, pregúntale dónde podemos ir a verle, dónde podemos tener un contacto con él, ver su nave. Entonces ahí fue donde recibimos. Vayan ustedes el 7 de febrero del año 74 a las 9 de la noche al desierto de Chilca, al sur de Lima, porque ahí verán aparecer nuestra nave. Entonces nos fuimos, pero de un día antes, para no confundirnos con cualquier fenómeno aéreo. Y la ventaja de tener un padre astrónomo, pues mi padre nos había contado todo lo que se ve en el cielo, pues, ¿no? Entonces, y nos lo había hecho ver muchas veces. Entonces, desde el día anterior, estuvimos mirando el cielo, nada especial, llega el día de la cita, la hora indicada, el ambiente relajado, chiste, broma, nadie se creía realmente mucho del contacto. Cuando la hora exacta de traer los cerros se iluminó la noche como si fuera de día. Y todos hemos visto salir como un lucero, ¿no? Una luz muy, muy potente detrás de los cerros, y comenzó como si fuera una pelota de ping-pong a botar siguiendo casi la forma de los cerros, de las montañas, y después se quedó estable en el horizonte del lado derecho. Entonces el grupo estaba disperso, comenzó a congregarse y unos con otros empezamos a confrontar. Tú lo ves, yo también, ¿qué es esa luz? Cuando alguien gritó, se está moviendo, y sí, ciertamente creció en intensidad, empezó a balancearse y empezó a ir descendiendo, y llegó a colocarse, calculamos, unos 80 metros encima de todos nosotros. Era un objeto en forma de disco, una media docena de ventanitas, giraba sobre sí mismo con luces multicolores y proyectó una luz como de mediodía. Sentimos pánico, un miedo, un terror tremendo. Fue realmente terrible la situación. En ese momento, algunos de mis compañeros que empezaron a reaccionar me decían, Sixto, dile que se vaya, tú te comunicas con ellos. Yo decía, pues yo no sé ni cómo funciona esto. Lo último que hubiera podido pensar que fuera real y estaba encima de todos nosotros. Entonces todos, ya no solamente yo, todos captamos que nos decían que no bajaban porque no estábamos preparados, que habría una preparación, un tiempo y un lugar. Regresamos a casa y le contamos a mi papá, que era el científico, ¿no?, lo que habíamos vivido. Él no nos creyó, o sea, nos tomó a broma. Y yo creo que él pensó más bien que nos estábamos burlando de sus investigaciones. Entonces, en esos días intentamos nuevamente recibir comunicación y les pedimos que le dieran una prueba a mi padre, que era el científico, ¿no?, para que nos apoyara. Entonces ellos dijeron que está bien, que solamente mi papá y nosotros fuéramos nuevamente al mismo lugar. Pero mi padre se permitió decirle a toda la gente del IPRI, la mayoría de ellos gente de la Fuerza Aérea, para que lo acompañaran, porque él estaba convencido que no iba a haber nada. Y para no perder el tiempo, por lo menos hacer una sesión de astronomía al aire libre. Se fueron con telescopios, con prismáticos, largavistas, y nosotros sorprendidos al ver que llegó tanta gente. Pues a la hora, pues detrás de los cerros salió un objeto en forma de cilindro, que se calculó medía unos 150 metros de largo, tenía luces en los extremos. Lo curioso es que el objeto estaba inclinado y se enderezó, y a velocidad dirigible lentamente pasó por encima de todo el valle en el desierto, ¿no? Y las luces que estaban en los extremos se bajaron por entre los cerros y eran unas esferas luminosas que pasaron por encima de la casa de mi padre y de toda la gente. Hubo un caos, la gente se metía a los autos, Mi padre en ningún momento se movió, él estático. Y él después nos confesó que en ese momento él decía, no puede ser posible. Tantos años investigando el tema de los ovnis y al final estos seres vienen a tener contacto con mis hijos y no conmigo, qué injusto, ¿no? Ahora, realmente, y tengo que aclararlo, si realmente hubo alguien contactado en casa, fue mi papá, no hemos sido nosotros. Nosotros hemos venido como consecuencia de esto. El contactado fue él, ¿te das cuenta? La verdad es que sí fue el que puso toda la simiente, todo lo necesario para que eso pasara. Y además también, él fue el que provocó que Juan José Benítez llegara a Lima. Porque resulta ser que nosotros, sí, llegamos a ver la nave aterrizar en el desierto, meses más tarde vimos a los tripulantes y todo, y estos seres nos dijeron que ellos abrirían los medios de difusión para que el mensaje, la experiencia del contacto, llegara a todas aquellas personas que habían sido preparadas de antes. Ellos nunca dijeron para que llegue a toda la humanidad, no.
Ellos dijeron, para que lleguen a todas aquellas personas que han sido preparadas de antes. Nosotros no sabíamos a qué se referían con eso. Y además decíamos, ¿qué periodista nos va a tomar en serio? Entonces, nosotros nos fuimos en una salida 4 días a las montañas, a un lugar que se llama Marcahuasi, y el mismo día que nos fuimos, mi padre, caminando por la calle, se encontró con Enrique Valls, periodista catalán, ¿no?, de la agencia EFE en Lima, quien le dice, don Carlos, usted que es la máxima autoridad en investigación OVNI aquí en el Perú, ¿alguna noticia fresca que quiera compartir con la agencia EFE? Entonces mi padre se le ocurrió contar la experiencia que estábamos teniendo nosotros. Y entonces don Enrique sacó un cable, lo envió aquí a España, y en todos los países de habla hispana, la agencia EFE publicó, jóvenes peruanos tienen contacto con seres extraterrestres en Perú, ¿no? Y han viajado a Marcahuasi, una meseta a 4.000 metros de altura, para tener un contacto más directo. Esa noticia fue tan impactante que inmediatamente EFE aquí de España llama a Lima y dice, don Enrique, esto es serio. Y dice, sí, don Carlos es una persona muy seria. ¿Ya? Entonces agarran a Benítez y lo envían para allá. Y Benítez llegó, ¿no? Dejó las maletas en el hotel, toma un taxi, se va a la casa, está entrevistando a mi papá, ¿no? Porque no estábamos nosotros. Y en ese momento llegamos nosotros de las montañas con nuestra mochila, con nuestros equipos y todo. Y entonces mi padre sale de la sala y dice, muchachos, qué bien que han venido. Este periodista ha venido desde España para entrevistarlos. Entonces Benítez se acercó a saludarnos y nosotros, la tontería que le dijimos fue, señor Benítez, a usted no lo han enviado, a usted lo han enviado los extraterrestres. Y él se molestó y nos dijo, no, a mí me ha enviado la agencia. No, obviamente, usted lo envía a la agencia EFE, pero usted viene a cumplir un mensaje de los extraterrestres. Yo no entiendo nada, ¿de qué se trata la cosa? Y ahí le contamos y él nos dijo, bueno, si es cierto que estos seres quieren dar a conocer su experiencia de contacto, ¿por qué no le piden que den la única prueba que hasta ahora nadie ha dado? Fotografías fácilmente trucables, relatos muy subjetivos, aunque haya muchos testigos, porque nunca son testigos imparciales y objetivos. La presencia de periodistas en un encuentro anunciado previa cita, eso sería algo importante, fuera de lo común. Entonces fue mi hermano Charlie, mi hermano Carlos, no fui yo, el que recibió esa importante comunicación psicográfica, en la que invitó a Benítez para este encuentro programado. ¿Por qué? Porque la experiencia nuestra es una experiencia colectiva, no es la experiencia de Sixto Paz. Yo soy solamente uno más de un grupo de jóvenes que éramos, ¿no?, en aquel entonces, y que hemos crecido y madurado con la experiencia del contacto, metiendo a la pata, cometiendo cantidad de errores, malinterpretando las cosas, pero tratando realmente de hacer las cosas bien. Muchas veces por querer hacer las cosas bien te sale muy mal. Ahora, dicen que no se equivoque el que no hace nada, ¿no? Y ese es el peor error, no hacer nada. Yo pienso que esa es la peor equivocación. Ahora, no es una justificación, pero nosotros sobre la marcha hemos tratado de ir corrigiendo y ir enrumbando las cosas. No es fácil porque cuando empezamos no teníamos mucha experiencia de vida y tampoco, no es un consuelo, ¿no? Que hemos vivido una experiencia, no somos especiales, pero hemos vivido una experiencia especial que de alguna manera modificó y afectó nuestra vida y la vida de muchísima gente. Ojalá haya sido en la mayoría para bien. Precisamente de uno de esos contactos con periodistas, pues ayer tuviste la amabilidad de entregarnos un vídeo que está disponible para nuestros oyentes en internet, dentro de la página web del programa, www.joaquinabenza.com, repetimos, www.joaquinabenza.com, y dentro, lógicamente, donde pone el último peldaño, hay un enlace, un link donde ustedes pueden ver no solamente lo que son el avistamiento de los ovnis, sino además los testimonios de los diferentes periodistas, muchos de ellos incrédulos, completamente escépticos, de esos objetos que tuvieron la oportunidad de ver allí. Sí, o sea que es importante aclarar que a lo largo de estos 34 años, no una vez, 7 veces se ha invitado a la prensa a encuentros programados. Porque no porque seamos masoquistas y estamos viendo a ver cuándo sale mal la cosa, ¿no? Y quedamos en ridículo, no. Porque para nosotros mismos era más que importante saber de qué era verdad y que seguía siendo verdad después de tanto tiempo, ¿no? Hay un adagio popular que dice, cría fama y échate a la cama. Bastaría haber invitado una sola vez a la prensa y vivir de la gloria pasada el resto de tu vida. ¿Pero por qué? Lo hemos hecho tantas veces. Y no solamente a periodistas, hemos invitado a militares. Hemos permitido que vengan con nosotros incluso a un psiquiatra. Por favor, ustedes entran por internet a YouTube, ¿no? Y buscan ahí el ovni de la isla de Pascua, ¿no?, con Sixto Paz. Y van a ver nosotros bajando del avión de LAN Chile y el objeto apareciendo detrás del volcán Rano Cao a plena luz del día y los militares ahí diciendo, preguntando a nosotros, ¿y eso qué es? Y ellos dicen, no sabemos qué es, ¿no? Entonces, a la isla de Pascua fuimos acompañados de un psiquiatra, el doctor Mario Duzuel, asesor del CEFA, la Comisión de Investigación de Fenómenos Anómalos de la Fuerza Aérea Chilena. Él iba en el plan escéptico y delante de él hemos recibido un mensaje que decía que se iba a dar el avistamiento y él fue testigo, igual que toda la gente que estaba ahí, de la realidad de este contacto. Entonces, y además lo militar, todo el mundo lo vio. Entonces, por favor, o sea, no me crean, vayan ustedes. En YouTube van a encontrar cantidad de videos falsos, falsificados, algunos incluso son demos de compañías de efectos digitales.
Pero ustedes van a ver hasta los militares dando su opinión, hablando, y me van a ver a mí señalando el objeto, ¿no? Delante de toda la gente, delante de los militares y todo. O sea, yo creo que eso es algo inédito, ¿no? Ahora, nada de esto hace de nuestro contacto más importante que ningún otro contacto a nivel mundial. Simplemente aporta al tema OVNI en general, nada más. Pues la verdad es que yo creo que es un razonamiento muy interesante y nos han llegado a lo largo de la semana muchos correos, muchas preguntas de amigos. Hay una que se centra sobre todo, y ha sido más de una ocasión en la que nos lo han hecho, hablando de esa fecha del 2012, que ayer en la conferencia pues diste unas claves muy interesantes. Luego en la segunda parte tampoco te queremos cansar mucho, sabemos que mañana tienes que madrugar, tienes ese seminario, pero sí en la segunda parte, tras el boletín informativo que tenemos a las 12 de la noche, estamos a escasos 2 minutos y poco más, pues tenemos oportunidad de hablar. Y yo les adelanto ya, amigos oyentes, que esta noche pues vamos también a intentar plantearle a Sisto algunos de los tópicos o algunas de las muletillas o herramientas que han utilizado algunos escépticos precisamente para atacar la misión Rama y también a veces la persona de Sisto Paz, que yo creo que lo que nunca se debe hacer es atacar a las personas. Las ideas, por supuesto, se pueden debatir. Las personas hay que presumir siempre que, salvo que se demuestre que son falsas, pues no debe ir nadie en contra de ellas. Bien, pues hablaremos de aquella entrevista que le hicimos a Joaquín Grau. En cuanto volvamos de las noticias, escucharemos un pequeño fragmento en el cual habla de su supuesto encuentro con lo que él en principio pensaba que era OVNI y que luego resultó ser otra cosa, y hablaremos también de algunos otros detalles que seguro que van a ser interesantes para todos ustedes. Y por supuesto vamos a hablar de la conferencia que diste ayer, de ese interesante tema del cambio climático y del libro Abriendo los ojos a otra realidad, que yo creo que puede ser muy interesante para nuestros oyentes. Sí, y lo que debe haberle sorprendido muchísimo a la gente que estuvo ayer en la Universidad de Murcia es de que haya relacionado el cambio climático global con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Bueno, te digo que a mí fue el primer sorprendido. Cuando vi la diapositiva, la verdad me sorprendió bastante. Era algo que no esperaba encontrar allí. Así que luego lo comentaremos. Tendremos que aprovechar muy bien el tiempo porque vamos a disponer de poco y nuestros oyentes seguro que les va a interesar que así lo hagamos. Les dejamos aquí, amigos oyentes. Vamos a escuchar el boletín informativo de las 12 de la noche en Onda Regional, a ver qué está pasando en el mundo. Y enseguida volvemos aquí para seguir hablando con Sisto Paz en el último peldaño. Vivimos en un universo densamente poblado de estrellas. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene 400.000 millones de soles. Son por lo menos 100.000 millones de sistemas solares los que habrían aquí, en la Vía Láctea. Y hay cientos de miles de millones de galaxias como la nuestra. La Tierra es menos que un granito de arena en una inmensa playa. Y no es la única playa. ¿Por qué solamente habría vida aquí en la Tierra? Amigos oyentes, bienvenidos a esta segunda hora del último peldaño. 8 minutos pasan de la medianoche y seguimos con Sisto Paz. Precisamente escuchábamos el primer minuto de un vídeo que les recomendamos, Plan Cósmico, un vídeo realmente interesante, Sisto. La verdad es que nos trae mucha información y sobre todo es una recopilación de toda la historia de tu vida, de toda la historia del contacto y también del mensaje de fondo, ¿no?, que subyace en todo. Sí, o sea, es parte también la información que nosotros afirmamos haber canalizado con respecto al plan cósmico, o sea, al por qué están viniendo, desde cuándo están viniendo, por qué estos seres dicen, ¿no?, de que nosotros seríamos el resultado de más de un experimento genético extraterrestre, de más de una hibridación y mestizaje, naufragios estelares, colonizaje extraterrestre y hasta deportación de extraterrestres a nuestro mundo. Y que si no tomamos en cuenta el eslabón extraterrestre, la historia de la humanidad no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, el intento de este video, que fue filmado enteramente en Colombia, lo más interesante es que en el video original, o sea, no en las pequeñas partes que se han colgado allá en YouTube, sino en el video original, que también se puede conseguir pues aquí en España. Ya está circulando este video, o sea, este DVD que se llama El Plan Cósmico. Incluso por internet pueden entrar ustedes a www.plancosmico.com y pueden adquirirlo. Hay un bonus adicional donde aparecen todos los ovnis que aparecieron cuando estábamos filmando el documental.
O sea, estábamos ahí, detrás aparecía un objeto a plena luz del día, 3 objetos, 5 objetos, 8 objetos, fue impresionante realmente. Esto fue la mayor parte filmado en el Cabo de la Vela, que es en la frontera entre Colombia y Venezuela. Interesantísimo. Pues vamos a lo que les hemos prometido, a escuchar un breve fragmento de esa entrevista que le hicimos hace ya algunos años a Joaquín Grau, un gran parapsicólogo y conocido de todos nuestros oyentes, que precisamente hablaba de su relación con Sisto y con la misión Rama, y que luego ha traído mucha polémica, y a mí me gustaría que esta noche quedase aclarado aquí delante de Sisto. Adelante. Yo me entré en contacto con Sisto Paz, no con el grupo Rama, en grupo, porque yo fui en un primer viaje largo, enormemente largo, por toda América Andina, investigando. Entonces le dije, oye, mira, yo como Juan José Benítez, amiguete, muy majo él, y maravilloso amigo, le dije, vamos a ver si también veo ovnis. Y me dijo, nada, no te preocupes, no sé cuántos. Dice, ¿cuánto tiempo estarás? Esto era en Lima. ¿Cuánto tiempo estarás aquí? Digo, no, yo me voy ya mañana hacia la zona del Ocucaje, estaba con Cabrera y todo eso, con las piedras de Ica, meterme a los desiertos y tal. Y me dice, bueno, pues mira, hasta si vuelves, es que hasta dentro de 3 días yo no puedo saberlo. Hombre, yo ahí tuve un fallo, porque le dije, oye, ¿pero qué pasa? ¿Cómo te comunicas? ¿Por carta? Así medio en broma. Y ya la cosa no quedó muy bien. Pero me dijo, bueno, no importa, ya cuando estés en Quimbamba, que iba a ir por la zona de Ollantaytambo y tal, de Pisac y tal, dice, allí verás algo. La verdad es que no vi nada. Pero después yo llevé, y esta es la parte que tú explicabas, después yo llevé a su vez a las mismas zonas a equipos de televisión para filmar para el programa Más Allá. Y nos metimos un grupo no de Rama, sino de operador de televisión, el otro y el otro, y estaban también, creo recordar, estaba ¿cómo se llama, hombre? Los de las piedras de Ica, los amiguetes, ahora me acuerdo el nombre. Bueno, total, que estábamos en el desierto, y de pronto, efectivamente, en el desierto del Ocucaje, en una zona famosa por las famosas bolas verdes y todo esto. Bolas verdes, rojas y no sé qué. Bueno, y de pronto, con unos prismáticos, uno de ellos dije, oye, ahí hay algo y tal, y efectivamente había un efecto de que si no vamos para allá eran ovnis, pero ya, porque lo hubiera dicho cualquiera. Juegos de luces que se acercaban, se hacían como señales, pero era realmente un efecto tipo ovni, pero muy ovni, visto desde donde estábamos, en un desierto, la visión es muy larga, ¿no? Entonces íbamos con los coches, lógicamente 4x4, y todos, digo, bueno, pues vamos para allá. Y fue Tito Aiza, sí, uno de los descubridores de las piedras de Ica. No, porque nos pueden raptar, no sé qué. Digo, hombre, a mí me encantaría. Yo me acuerdo que Juanjo está deseando que le rapten. Digo, pero vamos a encontrar en algún lugar. Digo, vamos a verlo. No, porque tal, no sé qué. Total, que al final, efectivamente, como tú dices, no con valentía, sino, hombre, yo quiero ver las cosas de cerca. Pues no quiero contar historias que no vea bien. Y automáticamente logré que nos acercáramos y porque habían dejado de hacer señales y se había oscurecido. Cuando fuimos para allá, eran 2 camiones que se habían estado haciendo señales y estaban pasando, era la época inicial del Sendero Luminoso y de todos estos grupos guerrilleros, y yo no sé si pasaban de un camión a otro droga o armas. Y es cuando yo dije, ahora sí es peligroso. Bien, pues esta historia, que supongo que no es la primera vez que la escuchas, se ha difundido mucho, se ha comentado mucho. Pero es muy clara para quien quiera realmente entenderla así. O sea, don Joaquín Grau dice claramente que no salió conmigo ni con la gente de Rama, sino salió con un grupo de personas ya al desierto. Entonces, ya te digo, lo que otra gente haga o lo que la otra gente diga, pues mayormente no tengo ninguna injerencia, no tengo nada que ver con ellos. Eso por un lado. Por otro lado, cuando él llegó a Lima, a diferencia de que Juanjo Benítez venía ya y estaba anticipado en los mensajes, habíamos recibido mensajes que decían que abriría los medios de difusión, entonces nosotros esperábamos que llegaran los periodistas, y llegó Juan José Benítez, nosotros vimos el cumplimiento de un mensaje ahí. Ahora llega Joaquín Grau y me dice, Sixto Paz, mire, quiero un avistamiento, ¿no? Y lo quiero hoy. Bueno, yo creo que sería lo más poco serio que podría haber, o sea, ¿quién puede una cosa como esa asegurarla o decir, no, ¿a qué horas la quieres, no? Por favor, Dios santo. Y ahí está el mismo diciendo, ¿no? Digo, yo antes de 3 días no puedo, o sea, tenemos que consultarles a estos seres, ¿ya?
Ya, y entonces recomiéndame tú. Lo que yo recuerdo es que él me dice, recomiéndame tú lugares donde se suelen ver. Yo no puedo decirle, mira, vas a ir y los vas a ver. ¿Por qué? Porque yo no soy extraterrestre, no tengo el control sobre el tema, ya obedece exclusivamente a lo que ellos dicen. Le dije, allí en el Cusco, en la laguna de Huaypo, es donde los investigadores del tema OVNI y todo dicen que suelen verse mucho las naves entrando y saliendo. O sea, trate de acercarse a ese lugar y trate de ver si tiene la oportunidad de verlo. Pero yo no puedo decir, mira, lo vas a ver, porque no soy adivino, ni menos aún pues puedo hacer promesas de cosas que no me corresponden. Eso. Y ya, lo otro, mayormente, pues no tengo ninguna, o sea, no tenemos nosotros ninguna injerencia en eso, porque él salió con otra gente que no éramos nosotros, ojalá hubiera ido con nosotros, y pudiéramos decir, mira, salí con Sixto Paz y su gente y no vimos nada. Por eso te hice entrega, ¿no?, personal de un DVD con el reportaje de la 5ª vez que invitamos a la prensa. Yo creo que no cualquier persona que diga a nivel mundial, mire, va a haber un contacto extraterrestre, logra congregar a 40 periodistas de 8 países, ¿ya? Ahora, eso, yo no lo veo esto como una cuestión de, caramba, qué importante que somos nosotros. No, simplemente es que hemos logrado mantener un nivel de seriedad, un nivel de credibilidad. Y los periodistas estuvieron con nosotros, y ahí están los testimonios, por favor. No se puede ser juez y parte a la vez. Escuchen a los periodistas, vean lo que ellos vieron. Y otra cosa, en uno de los 12 libros que tengo publicados, y ustedes los pueden encontrar por internet, hay quienes los bajan, hay quienes los compran, ¿no? Uno vive de los libros que se venden, ¿ya? Bueno, y hay gente que dice, no, ¿y por qué Sixto Paz cobra por sus libros? Pues porque tengo familia, tengo que mantenerla y todo. O sea, verdaderamente es impresionante, ¿no? Si los regalas, mira, es una secta. Si los cobras, está haciendo negocio esto. Por favor, es impresionante la mala intención o la mala actitud. Bueno, en este sentido, en el libro Contacto Interdimensional, que es uno de esos 12 libros, ahí cito los nombres propios de todos los periodistas, lo que pasó, cómo fue que pasó, y cómo estos periodistas los censuraron y les quitaron las filmaciones cuando ellos llegaron a sus países. Esos periodistas tienen estos libros, están dedicados y todo, y nunca han dicho, esto que dijo Sixto Paz es falso. Porque están los nombres propios y están los canales de televisión ahí. Entonces, y quien quiera verlo puede entrar en la página web www.joaquinabenza.com, que con el vídeo que amablemente ayer nos cediste está colgado para que cualquiera de nuestros oyentes pueda ver y constatar realmente esta realidad. Otro tema espinoso que yo quiero también plantearte, porque creo que las cosas lo mejor es aclararlas, y aprovechando que estás aquí lo vamos a hacer. Sí. Por ejemplo, Paco Barreda desde Granada nos habla de aquel episodio de La Máquina de la Verdad. Todo el mundo habla de lo que salió que decía que era mentira, pero casi nadie habla de lo que salió que se dijo que fue verdad. A mí me gusta un poco el concepto de opinión sobre ese tema. Los oyentes siempre han dicho, bueno, Sixto vino a España, estuvo en La Máquina de la Verdad, lo de menos es si cobras o no cobras, porque todo el mundo cobra. Eso yo no creo que sea censurable para nadie. Una persona va a un programa de televisión, tiene todo el derecho del mundo a cobrar. Eso no es censurable. Pero y dicho sea de paso, ya uno de los productores que quedó totalmente molesto, ¿no?, al parecer porque ellos trajeron a mi hermano, ¿no?, para que públicamente nos peleáramos, nos encontráramos ahí, porque ni siquiera nos dijeron que nos íbamos a encontrar. Ya invitaron a mi hermano de un momento a otro para que él viniera y querían que nos peleáramos, pero mi hermano en ningún momento ya contradijo nada de lo que yo dije, y entonces el señor Lagos junto con el productor comenzaron a discutir delante de todos nosotros diciendo, oye, ¿tú no me dijiste que estos estaban peleados? ¿Ya? Pero así, con una rabia y con un odio y todo. Bueno, la única condición que yo puse para participar en este programa fue de que fuera en directo, ¿no? Y el único que tenía que perder era yo si era en directo, ¿no? Tenía una muy mala experiencia. A mí me habían impedido el ingreso a los Estados Unidos, me habían echado de allá y todo. Me inventaron un montón de cosas, ahí están, ¿no?, las cosas que inventaron y todo, de que yo había vivido en los Estados Unidos. Falso, nunca he vivido en los Estados Unidos, que yo había trabajado allá. Mentira, o sea, en mis pasaportes se ve claramente que el máximo tiempo que estuve en Estados Unidos alguna vez fueron 20 días. ¿Ya? ¿Y quién va a trabajar en 20 días y todo? Y va a vivir en Estados Unidos y todo. Bueno, eso es falso. Bueno, pero independientemente de eso. Y esto fue justamente al mes y medio de haber invitado a los periodistas y que los censuraron y les quitaron las filmaciones y todo. Entonces, cuando ellos me invitan, ya, después me dicen, mire que hay una remuneración y todo eso. Pues está muy bien, pero la condición es esa, que sea en directo, o sea, que no sea grabado. Entonces yo llegué allá y fue grabado. Y el técnico era técnico del gobierno norteamericano, era un norteamericano, ¿ya?
Entonces, habiendo tenido el problema que tenía con Estados Unidos y todo. Y el día anterior, ya, me hizo la máquina de la verdad, antes de que saliera también el programa. Ya, y entonces me enseñó las preguntas que me iba a hacer. Y dije, no, esta pregunta, así como está planteada, no. ¿Ya? Me dice, ¿usted ha viajado a otro planeta? Y dije, yo no he viajado a otro planeta, yo he viajado a Ganímedes. Y Ganímedes no es un planeta. No es lo mismo, no es lo mismo. Usted hágame las preguntas porque yo sé en qué estado de nervios voy a estar y todo. Cuando me hicieron el programa, y eso puede también decirlo todas las personas que estaban ahí presentes, hay un momento en el cual proyectan en una pantalla gigante gente de la calle, ¿no? Gente de la calle, diciendo que diga a qué se debe una cuenta bancaria que tiene aquí en España y todo. ¿Ya? O sea, sí, yo había sacado una cuenta aquí bancaria para poder pagarle a una editorial que me estaba publicando un libro, y o sea, yo les estaba pagando a ellos para que me editaran un libro aquí en España. ¿Ya? Y entonces yo para poder enviar dinero necesitaba una cuenta aquí, y esa cuenta servía para que Virgili Páez, que era la editorial, recibiera el dinero. Pero así, que diga, que confiese esa cuenta que tiene aquí en España, de que está sacando y forrándose plata y sacándole dinero a la gente, ahí lo mete y todo. Bueno, eso no es cierto y todo. Pasemos a otra cosa, pero déjeme defenderme. ¿Ya? Ahora, la máquina de la verdad, ¿no? En ese estado ¿no? Ese era el estado y todo. Y viene un grafólogo, ¿no? Y comienza a decir cosas que verdaderamente no son propias de un grafólogo. ¿Ya? Y el tipo bastante nervioso y todo, porque y no me miraba, ¿no? Se ponía así de lado diciendo, no, aquí Sixto Paz se ve que es una persona, que tal, que cual, y todo. ¿Ya? Entonces todo era tratar de a ver si me podían descolocar y desequilibrar, ¿no? O sea, yo sabía, o sea, que ellos jamás iban a decir de que yo estaba diciendo la verdad ni nada por el estilo. O sea, lo máximo que se podría llegar es a que dijeran que yo era un mitómano, que me creía tanto lo que decía que se acababa ahí. Pero ¿qué pasa? Si yo no hubiera ido a ese programa, hoy quedaría en la historia que Sixto Paz no quiso venir a la máquina de verdad. ¿Por qué? Porque verdaderamente no creía en su propia verdad. Entonces, pasa lo de siempre, ¿no? Si vienes, ¿por qué vienes? Si no viniste, ¿por qué no viniste? Entonces, yo vine. ¿Ya? De todas formas, Sixto, ¿por qué crees que se ha hablado tanto de que la máquina dijo que mentías? La máquina lo dice, cuando sí. Lo de Ganímedes, y nadie se acuerda de que la máquina dijo que decías la verdad cuando dijiste que estuviste en contacto con los extraterrestres. Sí, no, por eso, tío, yo me acuerdo muy bien, o sea, lo que él va diciendo, ¿no? Se me hace todas las preguntas y me dice, ¿no? Bueno, el señor Sixto Paz no es un fabulador ni es un mentiroso, no tiene ningún afán, ningún interés comercial ni de manipular gente. Pero si es que ha viajado a otro planeta, tiene que haber sido en sueños, ¿no? O sea, la máquina te dice si mientes o no mientes, pero no que eres un mitómano, eso ya es una apreciación tuya. Entonces, para él era un mitómano, pero no, quedaba ahí como que realmente yo había mentido. Pero, por otro lado, el día anterior nos habíamos puesto de acuerdo que él me iba a hacer la pregunta de una manera y me la volvió a hacer de la misma manera. Independientemente de eso, hay mucha gente que dice, no, en ese momento ya a Sixto Paz se le cerraron las puertas de España. Al contrario, después de haber aparecido en ese programa, me invitaron 2 veces a Cruzando el Mississippi, me invitaron a Crónicas Marcianas, me invitaron a cantidad de programas a los que nunca había ido y a los que nunca había tenido acceso, porque aquí pareciera que solamente se le abren las puertas al que hace escándalo, ya, o al que verdaderamente es, no sé, o sea, es tipo vedette, ¿no? O sea, y polémico. Ya polémico y todo. Entonces, ya te digo, yo siempre, o sea, hubiera querido que fuesen otras condiciones, ya, pero las condiciones se dieron así, lamentablemente, y ese es el tipo de televisión que se está haciendo, o que se ha venido haciendo aquí en España, lamentablemente. La verdad es que sí, es una lástima, y el hecho de que muchas veces la opinión pública tenga una mala imagen de los que de alguna manera nos interesa el fenómeno ovni o la parapsicología, es por la cantidad de extraños personajes que aparecen algunas veces, bueno, casi siempre en las televisiones, que son lo que busca la televisión, ese tipo de personas que hacen escándalo, que dicen tonterías, que además son payasos, y que eso es lo que realmente vende y lo que hace que suba el índice de audiencia. Allá en Lima, por ejemplo, cada vez que me invitan a un programa de televisión, digo, ¿quién va a ir? No, que van a ir todos astrónomos, perfecto. Ya, no, pero va a ir esta persona. No, porque esta persona es de una secta ya cristiano, evangélica, que se ha metido con el tema ovni, y yo no voy. No, pero ¿cómo? Ya lo hemos anunciado. Problema de ustedes. Ya le digo, yo respeto, no tengo nada contra esa persona, pero realmente ya sé por dónde van los tiros. Ya digo, no, entonces si va a estar esta persona no voy, porque no quiero que, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces no es así. Y les pasa el efecto contrario, o sea, a los astrónomos no les gusta ir a las entrevistas cuando me entrevistan a mí y todo, no porque yo sepa más de ninguna manera, sino porque dicen que yo no los dejo hablar.
Bien, pues el tiempo corre y lo que no queremos es que no queremos tampoco faltar a nuestra promesa de dejarte marchar antes de que haga el programa, porque sabemos que tienen mañana mucho trabajo, pero tampoco queremos que nuestros oyentes que nos han preguntado tanto sobre todo, por ejemplo, Xavier Guzmán, que nos habla de esa pregunta sobre el año 2012, sobre esos problemas con el cambio climático, y además que demos un poco esa referencia de lo que fue ayer la conferencia tuya sobre el cambio climático, pues que nos sintetices. Yo sé que es difícil porque ayer incluso te faltó tiempo en la conferencia para todo lo que había que decir. Me habían dicho que solamente teníamos 1 hora y media para poder hacer la exposición, entonces, y nos tomamos 2 horas y aún así nos quedamos cortos. Claro. Pero de todas maneras, para todo el público que nos está escuchando e incluso para la gente que por internet está siguiendo este programa, les recuerdo que mi dirección de correo electrónico, la personal, la que yo contesto personalmente, aunque sea con 2 líneas, es sixtopazw@yahoo.es. Y la página del grupo, aunque el grupo Rama se disolvió como organización para demostrar que no somos una secta, justamente lo hicimos en 1990, ¿no? Una de las tantas páginas que existe es www.ramaesamar.com, y Rama es RAHMA, ¿no? ramaesamar.com. Sisto, antes de un pequeño inciso, porque yo creo que esto también es importante. Ayer dijiste una cosa yo creo que muy significativa y que puede hacer entender muy bien lo que está pasando con el movimiento Rama. Tú no eres responsable, ni tu hermano, de todos los grupos que en estos momentos están, lógicamente, moviéndose en el mundo y que se llaman Grupo Rama. Por otro lado, eso es cierto. O sea, no estoy queriendo deslindar responsabilidades. O sea, yo confieso que mi gran error y todo es no haber tenido la experiencia de vida. O sea, éramos demasiado jóvenes para poder realmente de un momento a otro tener un movimiento tan grande. O sea, recuerden ustedes que al año que Juanjo Benítez publicó su libro OVNIs SOS a la Humanidad, habían 600 grupos Rama en España, y en ese entonces no había internet. Ojalá hubiese habido ¿Cuántas personas internet. habría más o menos en España? Sí, mira, estamos hablando de 600 grupos casi al año de que empezó todo esto, que movían alrededor de unas 30 o 40 personas cada grupo. Entonces, eso te da una idea de la cantidad de gente que se movió solamente en España. Y después esto se fue extendiendo por más de 40 países. Entonces, no había internet, todo era por carta. Y nosotros éramos realmente estudiantes universitarios. No teníamos realmente un presupuesto para poder atender. Entonces, nos llegaban a nosotros, el correo venía trayendo en cajas estas como de galletas y todo, la cantidad de cartas, y nos las tiraba ahí. Entonces, nosotros teníamos casi que al azar agarrar las leíamos todas las que podíamos y buscábamos, parecía más coherente y más, le sacamos fotocopias y le enviábamos a esta persona la información de nuestro grupo y de cómo trabajar y todo. Pero comenzaron a aparecer pues cantidad de grupos que se decían Rama y que no seguían la metodología sencilla y básica que era la que se mencionaba en el libro OVNIs SOS a la Humanidad, o sea, de hacer meditación, de tratar de dejar la mente en blanco y todo, sino que hacían una suerte hacían ya Ouija, se ponían a hacer una suerte de espiritismo, estado de trance, y como pasó con un grupo de Asturias, que verdaderamente ya sí fue el colmo, ese sí verdaderamente ya puso en alerta incluso las autoridades aquí en España, porque esta gente funcionaba tipo secta, los hijos de Dios, reclutando gente, ¿no? Se comunicaban directamente con Dios Padre, o sea, no se comunicaban con Sal ni con los estatales, no, directamente con Dios Padre. Y entonces cuando yo les dije que ellos estaban totalmente equivocados y todo, me dijeron que Dios Padre me iba a destruir, que una cosa por el estilo. Ya, bueno, Diosito tan bueno me ha perdonado. Ya, entonces es terrible. Por eso, justamente, el grupo nuestro se sobredimensionó, creció mucho hacia afuera y poco hacia adentro. Y cuando un grupo crece desmesuradamente, comienza a llegar gente buscando una pseudo religión, un grupo esotérico, un club social, y cuando no lo encuentra lo fabrica. Entonces, la única alternativa era disolver la organización. Entonces, en un congreso mundial del fenómeno OVNI en el Vendrell, que estaba Miguel Blanco, estaba Paco Padrón, gran periodista y maestro y gran amigo de todos nosotros, pues declaramos la disolución del Grupo Rama como organización. Antes, cuando éramos un grupo, ¿por qué son un grupo? Y cuando se disolvió, ¿por qué se disolvió? O sea, también nada estaba bien, ¿no? Estaba mal que también nos hubiéramos disuelto. Comenzaban a criticarnos por habernos disuelto. Es impresionante, siempre ha sido realmente impresionante la actitud que se ha tenido y todo, ¿no? Y no estoy diciendo que nos alaben, pero que por lo menos de alguna manera nos ayuden, ¿no? A que las cosas vuelvan siempre a su cauce, ¿no?
Sisto, empiezan a llegar preguntas por el correo. Sí. Una de ellas viene de Argentina, Gustavo Cosólito. Buenas noches, quisiera preguntarle al señor Sisto Paz qué opina acerca de los estudios cabalísticos de la Merkabá o carruaje divino, por ejemplo, los carruajes presentes en el ascenso de Elías, la descripción del capítulo 1 de Ezequiel o el mismísimo ascenso de Jesucristo y su ocultamiento por una nube. ¿Habría en su opinión un vínculo entre estos hechos espirituales y el fenómeno ovni? Bueno, primeramente, para mí todo es una unidad. Entonces, realmente en el ser humano hay lo físico, lo mental y lo espiritual. Es, como digo, una unidad. Pero en mi opinión, y es un punto de vista, no soy dueño de la verdad, lo del carro de fuego de Elías, lo de la gloria de Dios que desciende delante de Ezequiel en el río Quebar durante el cautiverio del pueblo judío en Babilonia, o la estrella de Belén, un ovni en los tiempos de Jesús, o de pronto la nube luminosa o nave que se coloca encima de Jesús, no en el momento de la transfiguración, para mí eran naves extraterrestres. Ahora, eso no quiere decir de que uno no sea capaz de crear una nave de luz espiritual, energética, una creación mental, como es esto de la Merkabá, y que existan seres ángeles, ¿no? Algunos confundidos con extraterrestres en el pasado, o extraterrestres confundidos con ángeles. Una cosa no descarta la otra. Dos preguntas muy rapiditas. Una nos viene también Xavier Guzmán, que antes nos hablaba sobre lo que ocurrirá en el año 2012. Viene de Connecticut, Estados Unidos, y nos dice si vas a ir a Estados Unidos a dar alguna conferencia. Después de lo que hemos escuchado... Pues mira, era hijo de americana. Mi madre era norteamericana, nació en Grace Falls, Montana, pasaporte norteamericano. Mi abuelo, de ahí viene justamente el apellido Wells. Mi tío es licenciado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, todos mis primos son hillbillies, son montañeses de la localidad de Butte, en Montana, ¿ya? Y sin embargo, desde el año 89, precisamente, la quinta vez que invitamos a la prensa, pues me prohibieron el ingreso a los Estados Unidos. Me sacaron a patadas propiamente. Entonces, desde aquel entonces tengo prohibido y estoy en la lista negra. Dice si hay alguna página web donde puedan entrar. Sí, precisamente www.ramaesamar.com es una de las páginas, hay muchísimas, ¿ya? Pero esa Rama y RAHMA. Ramaesamar.com. Y otra que te resumo, que viene de España, José María Gail nos dice si tú crees que los fenómenos de los ROTS, las psicofonías y el fenómeno ovni en general son fenómenos más o menos conectados, y realmente hay... Reitero, todo es una unidad. Ahora, los ROTS son unos cilindritos, a veces pequeñitos o a veces formados por muchas esferas, muchas de estos Foo Fighters o caneplas que se van juntando. Entonces forman unos gusanitos que son más o menos elásticos, ¿no? Y que pueden materializarse, pueden aparecer en el cielo, viajan a velocidades increíbles y todo, y van juntando las esferitas. Ahora, el tema, ayer también toqué en la conferencia de la Universidad de Murcia el tema de los orbs o orbes. En mi punto de vista, muchos de estas esferas que aparecen en las fotografías de las cámaras digitales son el rebote, la luz del flash sobre partículas en suspensión en el aire, como puede ser humedad, puede ser polvo, insectos, pero algunos no lo son. Algunos realmente no tienen explicación alguna y realmente entra ya en el terreno de lo paranormal y lo parapsicológico. Y para esto me baso justamente en lo que Benjamín Solare Paravicini, este psíquico argentino, conocido como el Nostradamus argentino, pues profetizó, él canalizaba mensajes a través de pinturas de dibujos. Entonces, en 1950, él profetizó: seres no visibles por la retina humana viajan en bolas de fuego pequeñas, que penetran casas y habitan en ellas, ya son en la Tierra. En 1950, cuando todavía no habían cámaras digitales. La verdad es que ahí no cabe la sospecha, lógicamente. Bueno, pues vamos a que no se nos pase el tiempo sin que nos cuentes algo del cambio climático y sobre todo una cosa que a mí me sorprendió mucho, de esos ovnis metiéndose en los volcanes y cesando esa actividad volcánica. Pues ciertamente que sí, esto se ha podido presenciar en muchísimos países, en el Perú, en el volcán Ubinas, por gente de Defensa Civil de Perú, por periodistas y gente de Defensa Civil en el Ecuador, con los volcanes como el Tungurahua, o un grupo de periodistas del programa Día a Día de televisión ecuatoriana, pues en el volcán Reventador, en plena selva ecuatoriana, o en el caso de México, en el Popocatépetl. O sea, el Instituto de Vulcanología de México ha hecho un monitoreo permanente de la actividad del volcán, y cada vez que se incrementa la actividad del volcán Popocatépetl, que es uno de los volcanes emblemáticos de la Ciudad de México, la ciudad más poblada del planeta, casi 30 millones de habitantes en una sola ciudad, pues cada vez que se incrementa la actividad del volcán, aparecen estos objetos revoloteando, entrando y saliendo del volcán, y la actividad decrece. Exactamente, existen esas imágenes en vídeo en donde, tomadas por periodistas, donde se ven también objetos en forma lenticular entrando en el interior del volcán Reventador en el Ecuador, en plena erupción. O sea, realmente es una cosa impresionante, y la actividad decrece, lo cual estamos hablando de alta tecnología que es capaz no solamente de sobrevivir o soportar esas grandes presiones, esas grandes temperaturas, esa radiación, sino que encima ellos catalizan, absorben de alguna manera, no sabemos cómo, la energía telúrica de los volcanes, ¿no? Y la aprovechan. Y con respecto a esto del 2012,
nadie está hablando del fin del mundo. El mundo no se va a acabar. Lo que pasa es que el universo está sujeto a ciclos y todo cambia, ¿no? Todo está sujeto a transformaciones. Lo único que se mantiene constante en el universo es el cambio. Los mayas hace 1500 años atrás profetizaron lo que se llama el giro del tiempo, la sincronización de los tiempos o el gran parto planetario, que es lo que vendría a ocurrir el 22 de diciembre del año 2012. O sea que va a haber una especie de salto cuántico, un cambio vibracional del planeta. Y esta radiación procedente del centro de la galaxia, o sea, para los mayas, igual que para los extraterrestres, el cambio climático no es producto de las emisiones de dióxido de carbono que generan el efecto invernadero, ¿no? Provocado por el ser humano. Eso está acelerando el proceso, pero no es la causa fundamental, sino cómo explicar el incremento de la actividad sísmica y volcánica planetaria. La Tierra es un pedacito de sol en proceso de enfriamiento. Cada vez debería haber menos volcanes, menos terremotos, no más, menos. Pero la Tierra está hinchando, entonces está resquebrajando toda la corteza terrestre y las mareas del magma están produciendo todos estos megaterremotos, megasismos, tormentas, todo lo que estamos viendo. Entonces, la explicación, tanto por los mayas y por el contexto terrestre, es que una radiación extraordinaria procedente del centro de la galaxia, una especie de sol central que tiene nuestra galaxia, llega con mayor intensidad que nunca cada 26.000 años. Y esa radiación afecta a nuestro Sol, haciendo que nuestro Sol entre en convulsión, que se incrementan las tormentas solares. La cantidad de plasma y viento solar que emite el Sol es tan fuerte que esa radiación, más la que viene del centro de la galaxia, hacen que el campo magnético terrestre se reduzca al mínimo. Entonces, y el planeta, a nivel del núcleo y todo, comienza a hincharse. Entonces, al hincharse viene todo ese resquebrajamiento, toda esta situación, y se calienta la atmósfera, vienen todos los problemas climáticos, se hielan los polos, aumenta el nivel de agua dulce en los océanos, y con el riesgo de que se detengan las corrientes marinas y se produzca una glaciación. Exactamente como pasó hace 26.000 años los nuestros, cuando los mamuts murieron congelados súbitamente. En el siglo XIX hubo un tráfico continuo y constante, casi comienzo del siglo XX, un tráfico continuo y constante de marfil, pero no procedente de África, sino de Siberia. Y no de elefantes, sino de mamuts, que puso sobre aviso a los paleontólogos, que hicieron un seguimiento a la ruta del marfil, y se dieron cuenta que estaban desenterrándolo de Siberia. Entonces excavaron y encontraron los mamuts con su pelambre, con su piel, con sus órganos, con la hierba en la boca, y hasta se dieron el gustito de comerse filete de mamutes descongelados hace 26.000 años. ¿Ya? Entonces, cada 26.000 años, con mayor intensidad que nunca, llega esa radiación y produce mutaciones. O sea, lo cual demuestra que todos estamos sujetos a ciclos, y en eso los mayas pues eran unos campeones. Ahora, los mayas decían que sus antepasados vinieron de las Pléyades y llegaron a la Tierra a través de una aráncole serpiente o caña hueca. ¿Cómo pudieron haber sabido que existen otros planetas en torno a otras estrellas? Qué pena nomás que en el siglo XVI el obispo Diego de Landa, en un auto de fe, reunió más de 5.000 libros de los mayas y los quemó al pie de la pirámide de Mérida en el Yucatán, ¿no? Porque según él había muchas cosas ahí que contradecían las Sagradas Escrituras. Los mayas ya sabían que la Tierra era redonda, que giraba sobre sí misma, que era parte de un sistema solar, que giramos en torno al Sol, llamado Quinichajao por ellos, que éramos parte de una galaxia y que en el centro de la galaxia había un Sol central al que ellos llamaron Hunapku. ¿Qué otras cosas más habrían sabido y que simplemente pues no se nos permitió conocerlas nosotros, ¿no? Esto para acabar, porque no queremos abusar de tu amabilidad, sabemos que mañana tienes que madrugar. Nos gustaría que nos dieses ese mensaje que dabas al final de la conferencia. A mí me sorprendió mucho una frase tuya, aquella de que las profecías se hacen para que no se cumplan. Explícanos un poquito este mensaje final, que en principio parece contradictorio, ¿no? Sí, precisamente uno de los libros que tengo publicados con Martínez Roca, el Grupo Planeta, es el libro La Antiprofecía. ¿Y por qué la antiprofecía? Porque las profecías no han sido dadas para que se cumplan, sino para que no se cumplan. Siempre es advertir para corregir. Si el futuro fuera inexorable, ¿dónde estaría lo más sagrado que el ser humano ha recibido de Dios, que es el libre albedrío? Cuando los extraterrestres nos hablaron de los cambios en el planeta y todo, nosotros equivocadamente le dimos un tinte catastrofista en los inicios del contacto. Es lo más fácilmente en lo que uno cae, ¿no? En el catastrofismo, ¿ya? Y hoy día nos damos cuenta del error tan garrafal que fue en esa época haber malentendido. ¿Por qué? Porque estos seres conocen las leyes y principios universales. Leyes y principios universales que le encontramos en papiros que tienen miles de años y que se le atribuyen a Hermes Trismegisto, todo el Atlante. Entonces él decía de que la primera ley es el principio del mentalismo. Uno puede crear lo que cree. O sea, si creemos en cosas positivas, atraemos a nuestra vida circunstancias y situaciones positivas. Si por el contrario nos dejamos llevar por el pesimismo, el negativismo, la fatalidad, pues nuestra vida va a ser un reflejo de esto. Eso es un poco el cuerpo del tema del secreto, ¿no? La ley del mentalismo, ¿no? Tú atraes a tu vida de acuerdo a tu frecuencia, a la frecuencia de tus pensamientos, ¿no? La ley de atracción simplemente obedece a un ejercicio de tu poder mental. Por eso, mente positiva para atraer lo positivo. La segunda ley es el principio de correspondencia. Las mismas leyes que regulan el macrocosmos regulan el microcosmos, que es la vida del individuo. ¿Quieres saber cómo funciona el universo? Conócete a ti mismo. ¿Quieres que el universo cambie? Cambia tú, ¿no?
Dioses sois hijo del Altísimo, dice el Nuevo Testamento, y también lo dice el Antiguo Testamento en los Salmos. Entonces hay que descubrir toda nuestra potencialidad creadora. La tercera ley es el principio de vibración. Uno, todo vibra, todo está en movimiento, pero también es que uno concreta lo que decreta. Por eso mucho cuidado con las cosas que uno dice. Entonces, si estos seres que nos visitan saben que uno puede crear lo que cree y uno concreta lo que decreta, ¿cómo van a decir que va a haber una destrucción? ¿Cómo van a decir ellos que va a haber una evacuación? Que sería no otra cosa que un plan de contingencia en el caso que la humanidad no logre cambiar y variar las cosas. Entonces ellos nunca dicen va a pasar, ellos dicen puede ocurrir. Somos nosotros los que generalmente le damos, como digo, ese tono catastrofista. Lo hemos conversado muchas veces con un gran contactado, un místico moderno, una persona maravillosa como es Giorgio Bongiovanni, discípulo de uno de los grandes contactados como en su momento fue Eugenio Siracusa, de que no debemos darle a estos mensajes un tono catastrofista. ¿Por qué? Porque ningún cambio sincero y honesto se da por temor. El cambio tiene que ser por madurez de conciencia. Y no se necesita mucha gente para que el mundo cambie. El Apocalipsis capítulo 7 habla de 144,000 personas que lavaron sus vestiduras, o sea que despertaron conciencia y que lograron que millones de personas cambiaran a nivel mundial. Los indios Hopi, los indios Pueblo, del norte de México, del sur de Estados Unidos, hablaban de 144,000 danzantes del sol, que tenían que mantenerse danzando durante la terrible noche oscura de la humanidad para asegurar el nacimiento del nuevo día. Entonces, si bien el cambio climático es algo que ya lo tenemos a las puertas y se va a ir acelerando cada vez más, recordemos de que no por nada en el Génesis, ¿no? Noé hizo un pacto con Dios, ¿no? Una alianza por la cual la humanidad nunca más volvería a ser destruida por las aguas. Y Dios no es un ser humano como para engañar. Aunque no haya sido Dios o haya sido el extraterrestre o que se haya malinterpretado, independientemente de eso, esa figura, podríamos decir, ese mensaje que está ahí, yo creo que es esperanzador. Y más aún cuando aparecen médicos holísticos, como el caso de Masaru Emoto, y que nos enseña que el agua de los 4 elementos, el fuego, la tierra, el aire, el agua, es el más fácilmente programable. Si el 80% del planeta es agua, si el 80% de nuestro cuerpo es agua, nosotros podemos programar, ¿no?, esa agua de alguna manera con pensamientos positivos, con buenas actitudes, y podemos evitar que el cambio climático o que los cambios actuales no sean más traumáticos de lo que ya vienen siendo en la actualidad. Pues Sisto Paz, la verdad es que no te queremos detener más. Te tendríamos aquí con nosotros 1, 2, 3 programas, todo lo que hicieran falta, porque estamos muy a gusto contigo y porque estamos entendiendo cosas que a veces hace falta que las expliquen como tú lo haces, para que cojamos esa tónica que a veces es difícil de entender. Sí, y también lo que hay que entender es esto, ¿no? O sea, que vivir en el Perú, estar tan lejos, mucha gente no entiende de que cuando ustedes compran un pasaje para ir al Perú, les puede costar 600 o 700 euros. Para nosotros venirnos de allá, nos cuestan casi 1.400 euros, ¿ya? Y allá ustedes saben cuál es la situación económica y todo. Entonces, hubiese querido haber venido muchas veces más, haber estado más accesible y todo. Y no solamente yo, todos nosotros. Pero realmente, pues no es tan fácil. Entonces después, cuando las personas que organizan y todo, hacen algunas actividades para pagar los locales o para reunir el valor de los pasajes y todo, inmediatamente hay escándalos. ¿Por qué se cobra? ¿No? ¿Por qué la gente tiene que colaborar? Obviamente, ¿y de dónde va a salir ese dinero? Claro. Hay que aplaudir a Onsari Sori, que ha hecho un gran trabajo, al grupo Agua Fresca, Centro Integral de Formación Holística Afrecioforo, algo así, no sé si lo he dicho bien, que es pues el que mañana también va a organizar ese taller o ese seminario, al cual pues sabemos que vas a impartir una serie de enseñanzas interesantísimas. Sisto, estaremos en contacto contigo siempre, a través del correo electrónico, a través del teléfono, y cada vez que sea posible volveremos a contactar para que nos sigas enseñando cosas y contando todo este tipo de mensajes. Pues cuenta conmigo, gracias por la invitación, y mi gratitud realmente a toda la mesa también. Y por favor pedirle a todos los radioyentes y a todos los internautas que entren a YouTube y bajen ese vídeo, ¿no?, de la Isla de Pascua, porque está muy muy interesante, y porque la idea nuestra siempre es compartir para que la gente lo analice, no para que crea nada, ¿no? La fe es matar a las religiones, la fe es la seguridad de lo que no se ve. Esto es un hecho concreto, tangible y material que todos, si es real, tendremos la oportunidad de verificarlo algún día. Cualquiera de vosotros, ¿qué pensáis de lo que habéis escuchado? ¿Qué pensáis de este mensaje, de esta misión Rama después de tanto tiempo? De lo que hemos oído, que ha sido poquito porque no ha habido mucho tiempo, porque sí que yo sé que alguno de vosotros, la mayoría estuvisteis ayer en la conferencia y escuchasteis pues ese mensaje sobre el cambio climático. Salvador Sandoval, por ejemplo, que te veo muy callado ahí, muy... No, claro, yo estaba escuchando todo el rato muy atentamente. La verdad es que después de oírlo esta noche y de haberlo escuchado ayer,
en la conferencia que impartió en la universidad. Pues hay que reconocerle una gran capacidad oratoria y una enorme capacidad también para mantener la atención de los oyentes. Una amenidad, desde luego, increíble. Estuvo 2 horas seguidas, seguidas, hablando sin ningún papel en la mano. Sí, sí. Independientemente de que uno esté de acuerdo o no con lo que dice, desde luego eso tiene su mérito. En cuanto a lo que dice, yo fui uno de esos adolescentes que cuando tenía 14 o 15 años, no recuerdo ya, hace muchísimos años, leyó ese libro SOS a la humanidad. Exactamente, de JJ Benítez, OVNIS, SOS a la humanidad, y quedé profundamente impactado. Además es que recuerdo que me lo creí al pie de la letra. Luego ya con el paso de los años, pues uno ha ido cambiando de pensamiento con respecto al fenómeno OVNI y sigue esperando pruebas. Pero bueno, independientemente de que uno esté de acuerdo o no, yo pues sinceramente no creo que Sixto Paz haya estado en Ganímedes, no creo. Tampoco creo que mienta, quizá, no sé, quizá él esté convencido de que ha estado allí, pero yo sinceramente creo que no, sería una cosa demasiado, en fin, demasiado grande para ser cierta y que no hubiese ninguna prueba. Se podría haber traído algo de allí, ¿no? Algo que fuese imposible encontrar aquí en la Tierra y que hubiese sido la prueba innegable, la prueba irrefutable de que él ha estado allí. Y bueno, después el mensaje al final siempre deriva, casi todos los mensajes de casi todos los contactados, por no decir la práctica totalidad de ellos, siempre deriva hacia el tema religioso. Como él ha dicho al principio, aunque ahora la verdad es que el mensaje está muy matizado, pero al principio sí que advertían continuamente sobre catástrofes, sobre el peligro en que se encontraba una humanidad al borde del abismo, etcétera, etcétera. Ahora está muy matizado porque siempre las catástrofes no se cumplen nunca, siempre se anuncian pero no se cumplen. Tampoco estoy de acuerdo con lo que él ha dicho, eso de que las profecías se hacen para que no se cumplan, pues entonces no son profecías. Es decir, en eso no estoy yo de acuerdo. En fin, no, son profecías o no lo son. Pero en general, bueno, para mí ha sido el reencuentro con una época de hace ya muchísimos años en que yo era un adolescente, en que me quedé pues entusiasmado después de la lectura de aquel famoso libro de JJ Benítez. Yo estoy mirando a nuestro técnico de esta noche, Javier Torrano, que también es una persona que podía decir muchas cosas de toda esa época, de SOS a la humanidad, y de estar mirando al cielo noches y noches a ver qué pasaba, ¿no, Jesús? Sí, señor. Sí, eso tú y yo también lo hemos hecho alguna vez. Claro que sí. Bueno, cuéntanos tu impresión de Sixto Paz. Bueno, yo estoy de acuerdo con nuestro amigo Salvador, en lo que acaba de decir del supuesto viaje a Ganímedes. Yo, desde luego, físicamente estoy con Salvador, creo que no. Ahora, psíquicamente, vete a saber. Pues posible que a través de una alucinación, a través de un proceso mental. Me he quedado con ganas también de decir, cuando hablaba de la meditación, ¿no?, que es el paso para entrar a contactar con estos supuestos seres. ¿Qué es la meditación? El otro día escuchaba yo a través de la televisión a un monje budista y decía que la meditación es simplemente, aunque parezca esto de perogrullo, no pensar en nada. Pues ya me es difícil eso, es difícil. Es difícil dejar la mente y no pensar en nada. Eso, como dijo Joaquín, ¿verdad? Es muy difícil. Es decir, y sobre todo el mesianismo, ese roce que siempre tiene el aspecto ovni con el mesianismo. Lo que sí me duele es que un hombre como Sixto Paz, y normalmente a cualquiera nos puede ocurrir, ¿no?, los entrevistadores, los periodistas están hablando de una cosa que para mí, como creyente, porque efectivamente yo sé que los ovnis están, eso está claro. Entonces observamos como los periodistas, la sonrisa que muchas veces llega a ser hiriente para el que está diciendo su verdad. Esa sonrisa, esa broma que al final remata la entrevista, y eso lo decía yo con Sixto antes de entrar en antena, y dices, ¿verdad? Es cierto. Estamos hablando de un tema serio, un tema que ha costado incluso vidas, y un tema muy controvertido. Entonces, las sonrisas, yo creo que para mí sobran, sobre todo por respeto al entrevistado.
Aunque después tú tengas tu opinión. Cada uno puede tener la que y quiera, vuelve pero la espalda y entonces te hinchas a reír, ¿no? Hay que ser Bien, profesional, por supuesto. Pero es una lástima que el mundo de los ovnis, con tantas manifestaciones, con tanto como se ha palpado, todavía temamos los que nos ocupamos de esto que nos tomen por piraos, ¿no? Esto es lo que duele. Cuando es un tema verdaderamente documentado y verdaderamente... Normalmente los que nos toman como locos suelen ser gente absolutamente no informada. Y la ignorancia pues hace que se produzcan los chistes, ¿no? Hay que reconocer que precisamente quien no admita la existencia de los ovnis es un desinformado. Totalmente. Porque todas las autoridades de todos los países tienen los scrambles, tienen una serie de medidas que cuando aparece un objeto volador no identificado, porque aparecen todos los días, activan para identificar ese objeto. Por lo tanto, aquí nadie está diciendo que sean naves extraterrestres, lo hemos dicho muchas veces. Son objetos no identificados. Algunos de ellos siguen sin ser identificados nunca. Y ahí es donde está el misterio. Otros al poco tiempo son identificados. Y eso es lo verdaderamente interesante del tema. Ahí tenemos la opinión de otro periodista, Paco Hernández, que esta noche está con nosotros y que precisamente por lo que decía Jesús me gustaría saber qué opina. Entre la profesión del periodismo suele haber bastante incrédulo en estos temas. Yo creo que también es una cosa buena porque el periodista debe ser incrédulo en general, ¿no? Eso, Si no sería muy eso es lo que fácil. iba a decir, que por suerte, por desgracia no, por suerte. Lo que no se justifica es la falta de respeto. Ahora, la incredulidad yo creo que esta es buena. ¿Qué opinas? Pues bueno, yo pienso que el periodista siempre tiene que ponerse fuera, tiene que ver la realidad lo más objetivamente posible. Luego cada persona tiene sus creencias y dentro de su profesión puede ser partidario de tomar partido por un aspecto o por otro. Yo con el tema de Sixto Paz, esta noche me ha sorprendido su capacidad estábamos todos extasiados escuchándole. Yo podía ver las caras de todos los contertulios de esta noche y podíamos efectivamente haber estado horas escuchándole. Me ha llamado mucho la atención algo que ha dicho y que de alguna forma, porque un poquitín es lo que yo he pensado toda mi vida, y es que todo está relacionado. Y él lo tenía muy claro y nos lo ha hecho ver hasta en 3 ocasiones. Y por eso el tema de la religión, el tema de los ovnis, el tema de la parapsicología, todo es una sola cosa, es lo que nos ha venido a decir. Yo me quedo con esa parte de lo que ha dicho, para mí es una verdad, como un templo. Y bueno, encantado de haber estado aquí esta noche con vosotros. Y nosotros que haya venido. Juanjo, para terminar en la parte del ala izquierda de la mesa, dinos tus impresiones sobre Sixto, tanto hoy como ayer que estuviste también en la conferencia y pudiste escucharle mucho más tiempo de lo que ha dicho hoy. Bueno, yo creo que estoy con el resto en que eso de que haya ido a Ganímedes, pues algo muy difícil de creer, pero a mí hay una cosa que la verdad es que sí me impresiona, además me impresiona más ayer después de haber visto el vídeo que nos prestó, en el que se ve pues cómo convoca de repente a cientos de personas, se la lleva a un punto perdido en medio del desierto, en medio de la nada, y de repente ahí empiezan a aparecer, bueno, después de hacer unas meditaciones también, empiezan a aparecer unas luces, y luego aparecen en el vídeo pues 5 o 6 periodistas que se ve que son gente de nivel, que no son cualquiera, y contando que lo que han visto allí pues les ha dejado sorprendidos. Y esto no pasa una vez, sino que pasa 7 veces y no falla ni una sola vez. Todos los que estamos aquí creo que hemos ido muchas veces a alertas OVNI y bueno, pues sabemos que lo normal es que veamos algún satélite pasar y poco más. Y alguna vez a lo mejor se ve algo raro, pero bueno, esa vez se recuerda porque vamos, es algo muy muy especial. Este hombre, Sixto Paz, de repente convoca a 7 veces a grupos distintos, porque tampoco parece que van a personas siempre, y las 7 veces consigue ver algo. Ya que sea más espectacular o menos espectacular, pero las 7 veces consigue ver algo. Es algo que la verdad es que me deja bastante sorprendido. Juan Francisco, yo sé que ayer seguiste muy atentamente la conferencia en primera fila. Además hay que agradecer a Agua Fresca, Centro Integral de Formación Holística, que nos reservase la primera fila a los miembros del último peldaño para escuchar a Sixto Paz, cosa que es, como digo, digno de agradecer y desde aquí así lo manifestamos. Coméntanos tus impresiones. Bueno, yo como el resto también pues pienso que no en Sixto Paz, sino en cualquier otro contactado realmente, el hecho físico de desplazarse a ningún planeta, pues creo que hoy por hoy no es verdad, ¿no? Pero sí, yo soy una persona que creo que hay vida en otros planetas y hay evidencias
como decía también Jesús Sancho, de que realmente el fenómeno está ahí. Lo que pasa es que de todas formas no se ha podido conciliar la objetividad del fenómeno con el contacto, ¿no? Dentro de los contactados también hay contactados de dos tipos. Uno es el tipo contactado que realmente pues tiene quizá un problema pues personal de desequilibrio, ¿no? Y realmente esa persona pues bueno es digamos preso de su propio desequilibrio. Pero realmente hay otro tipo de contactados que yo he tenido oportunidad de tener amigos también de ese tipo. Son personas totalmente normales, integradas y que realmente no hay ningún tipo de desequilibrio, incluso muchas de ellas estudiadas psicológicamente, ¿no? Pero sí hay algo especial en esas personas, ¿no? Y al tener de cerca a Sixto Paz yo he sentido esa sensación, ¿no? Es como hay un nivel dentro de esa persona no conocido que realmente es como si expresara una esencialidad personal que no sé si, como tú decías, lo de la meditación o la capacidad de poder llegar a otro nivel dimensional, o sea, que rompe la ruptura de nivel de una persona para llegar a un punto de trascendimiento en el que probablemente eso energéticamente atrae a algo si es que existe un fenómeno no conocido, ¿no? Entonces, para mí, yo eso lo he sentido con la presencia de Sixto Paz, ¿no? Por supuesto, creo que es una persona interesantísima y, bueno, también el fenómeno sociológico del contactismo es un fenómeno que realmente aquí, bueno, aquí donde sea, no está tampoco avanzado, ¿no? Todo se desbarra, ¿no? Si hay contactados que tienen una capacidad digamos personal de contacto y no son fruto de otras cosas que no lo son, pues a todos se les mide con el mismo rasero, ¿no? Creo que hay que llegar al momento, hay que pasar en el momento en el que sociológicamente se pueda contactar con esa otra dimensión o dimensiones que las hay y bueno, y pasar a otro estado, digamos, cualitativo de la sociedad, del ser humano. Pero yo creo que estamos en esa lucha y, bueno, ojalá seamos capaces de llegar a nivel de objetividad adecuado o vibracional, como usando palabras del propio Sixto Paz, para poder dar ese paso. Creo que hoy bastante difícil de dar. La verdad es que sí. Maribel Gómez también estuvo con nosotros ayer en la primera fila de la conferencia de Sixto Paz y nos va a contar pues, como a todos, me ha causado una impresión muy buena. En un principio a mí me pasó como a la mayoría. Cuando oímos SOS Alerta OVNI, pues marcó un hito en nuestras vidas, ¿no? Cuando empieza a despertar en todos los temas estos. Después, por lo que antes comentábamos de los medios, empecé a ver la imagen de Sixto Paz bastante descolocada de lo que yo me había hecho. Y ahora al conocerlo, me ha parecido una persona por lo menos coherente con lo que piensa. Es comunicador, pero creo que defiende su verdad. Si ha llegado a estar en Ganímedes físicamente o no, no lo sé. Pero lo que está claro es que él lo cree y defiende sus ideas y está intentando mostrar al mundo de que hay otra seres extraterrestres o otras entidades, porque tampoco él está hablando de unos seres extraterrestres como normalmente puede conocer todo el mundo, puede pensar todo el mundo, los que vienen aquí a hacer experimentos y tal, sino unas entidades superiores a nosotros. Entonces, a mí me parece que es una persona que ha marcado bastante en los ovnis. Me ha parecido muy buen comunicador y que defiende muy bien sus ideas porque las cree. Y eso es lo más importante. Y que todo lo que han hablado alrededor de él, pues me parece que ha sido por envidia o porque han querido desmitificar eso. Muy bien, pues vamos a dejar que sea Alejandra la que cierre el programa con una frase, la frase que con la que tú titularías una crónica que esperamos leer pronto en la página web sobre el programa de esta noche sobre Sixto Paz Wells. ¿En una frase? ¿Una frase o dos frases? Te la digo en una. Una vivencia que creó una vida. Pues una frase bastante sintética.
Yo lo único que me gustaría terminar de decir, y disculpas a Javier y a los oyentes porque nos estamos pasando un poquito del tiempo, es que pocas veces, no sé si, bueno, Jesús, que tiene mucha más experiencia que yo en los micrófonos y en la radio, pocas veces se siente que uno está tocando, como lo que decía también Paco antes, la historia, la esencia de lo que uno ha leído, de lo que uno ha vivido, lo que uno le ha hecho interesarse por esos temas, y totalmente independientemente de que uno pueda compartir o no compartir, creer o no creer, o estar de acuerdo o no estarlo en lo que esa persona está diciendo, que evidentemente yo, como ayer dije, y eso creo que es lo mejor que se le puede decir a una persona. No creo lo que tú dices, o no creo parte de lo que tú dices, o no estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero te admiro. Yo creo que eso, si alguien me lo dijera a mí, para mí sería un orgullo, ¿no? Por eso siempre pretendo no engañar a nadie y decir las cosas totalmente claras. No creo que Sixto sea ningún embaucador, no creo que sea una persona que intente lucrarse de esto. La verdad es que, evidentemente, con los libros no se hace uno rico, eso seguro, y dando conferencias tampoco. O sea que para hacerse unos ricos hay otros caminos, mucho más lucrativos. Por lo tanto, que una persona dedique su vida al contacto con supuestos seres extraterrestres, a intentar explicarle al resto de sus congéneres que existen unos seres que están por encima de nosotros, que nos están guiando, que nos están llevando, independientemente de eso, que eso pueda no ser creíble para la mayoría de las personas, y yo evidentemente tampoco lo creo, sí que lo admiro. Admiro a una persona así y, por supuesto, para mí ha sido pues una noche